El aire denso de Alejandría se había vuelto irrespirable esa noche. En los pasillos de mármol del Palacio Real, las antorchas proyectaban sombras inquietantes que parecían bailar al ritmo de secretos inconfesables. El eco de pasos apresurados resonaba contra las columnas corintias, mientras los sirvientes evitaban cruzar la mirada con quienquiera que pasara. Había algo en el ambiente, una tensión palpable que hacía que hasta los guardias más veteranos sintieran un escalofrío recorriendo sus espinas dorsales. Una puerta se cerró con un golpe seco en las profundidades del ala este del palacio. El sonido atravesó los muros como un presagio, seguido de un silencio tan profundo que incluso las llamas de las antorchas parecían contener el aliento. En ese momento, nadie en Alejandría podía imaginar que estaban siendo testigos del preludio de uno de los episodios más perturbadores en la historia de la realeza mundial. Una historia donde el poder absoluto corrompería no solo el alma, sino que destruiría los vínculos más sagrados de la sangre y la familia. Los aposentos reales exhalaban el aroma de mirra y canela, pero también algo más siniestro, el olor metálico del miedo. Las cortinas de seda púrpura se movían levemente con la brisa nocturna que se colaba por las ventanas abiertas al Mediterráneo. Fuera, las aguas del gran puerto reflejaban la luna llena como si fuera un ojo ciego, observando la ciudad que había sido el centro del mundo civilizado durante 3 siglos. Pero esa noche, algo había cambiado para siempre en Alejandría. En las habitaciones privadas del palacio, una conversación susurrada entre tío y sobrina estaba a punto de alterar el destino de una dinastía. Las palabras que se intercambiaron en esas horas oscuras no fueron registradas por ningún cronista, pero sus consecuencias resonarían a través de los siglos como un eco maldito. El hombre que desencadenaría a esta tragedia ya tenía sangre en sus manos. Sus ojos, hinchados por años de excesos, brillaban con una ambición que había devorado todo rastro de humanidad. Su cuerpo obeso se balanceaba al caminar, ganándole el apodo que lo seguiría hasta la tumba: Fiscón, el barrigón. Pero detrás de esa apariencia grotesca se escondía una mente calculadora y despiadada, capaz de convertir incluso el amor familiar en un arma de poder político. Pero ¿qué fuerzas oscuras habían moldeado a este hombre hasta convertirlo en una criatura capaz de lo impensable? ¿Y cómo una civilización que había dado al mundo la biblioteca de Alejandría y había sido cuna de matemáticos y filósofos podía permitir que semejante monstruo gobernara sus destinos? La respuesta a estas preguntas nos transporta a un mundo que desafía nuestra comprensión moderna del poder, la moral y los límites de la depravación humana. Un mundo donde los dioses tenían formas humanas y los humanos aspiraban a convertirse en dioses, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder en ese palacio alejandrino, debemos retroceder en el tiempo hasta una época en la que el mundo conocido se extendía desde las brumosas tierras de Britania hasta las arenas ardientes de Nubia. Era el siglo II a.C., y el Mediterráneo era el escenario de una lucha titánica entre imperios que determinaría el destino de la civilización occidental. 3 siglos antes, un joven rey macedonio había conquistado el mundo conocido en apenas 13 años. Alejandro Magno había tejido un imperio que se extendía desde los Balcanes hasta las orillas del Indo, fusionando las culturas griega, persa, egipcia y babilónica en una síntesis que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. Pero como todas las creaciones geniales y efímeras, el imperio de Alejandro se desmoronó tan rápidamente como había surgido. A la muerte del conquistador en el año 323 a.C., sus generales, conocidos como los diádocos, se repartieron los territorios como carroñeros hambrientos disputándose los restos de un león muerto. Ptolomeo, uno de los compañeros más cercanos de Alejandro, se había apoderado de la joya más preciada del imperio. Egipto, tierra de los faraones, granero del mundo mediterráneo y hogar de conocimientos milenarios que los griegos apenas comenzaban a comprender. Los Ptolomeos, como llegarían a ser conocidos los descendientes de este general macedonio,
establecieron una dinastía que gobernaría Egipto durante casi 300 años. Pero desde el principio, su reinado estuvo marcado por una contradicción fundamental. Eran extranjeros gobernando sobre una población que los veía con desconfianza, manteniendo su poder a través de una combinación de prestigio militar, alianzas políticas y, cuando todo lo demás fallaba, terror puro y simple. La sociedad ptolemaica era una curiosa mezcla de esplendor griego y misticismo egipcio. En Alejandría, la capital que Alejandro había fundado y que llevaba su nombre, se alzaba la biblioteca más grande del mundo antiguo, hogar de más de 700.000 rollos de papiro que contenían todo el conocimiento de la humanidad. Aquí trabajaban matemáticos como Euclides, geógrafos como Eratóstenes y médicos que realizaban las primeras disecciones humanas documentadas de la historia. Pero este florecimiento intelectual convivía con prácticas que habrían horrorizado incluso a los bárbaros que los griegos despreciaban. Los ptolomeos habían adoptado y amplificado la costumbre faraónica del incesto real, convirtiendo el matrimonio entre hermanos no solo en una práctica aceptable, sino en una tradición dinástica que se consideraba necesaria para mantener la pureza de la sangre real y la legitimidad divina del poder. Para la mentalidad griega tradicional, estas uniones eran una abominación que desafiaba las leyes naturales y divinas. Los griegos tenían una palabra para describir la pérdida del autocontrol que conducía a tales actos: la ruptura de la sofrosine, esa virtud cardinal que abarcaba la moderación, la prudencia y el dominio de uno mismo. El incesto, junto con el canibalismo, representaba la transgresión última de los límites civilizados, la caída en una bestialidad que no conocía barreras morales. Sin embargo, para los ptolomeos, estas transgresiones no eran signos de degradación, sino símbolos de poder absoluto. Al romper los tabúes que restringían a los mortales comunes, se colocaban a sí mismos por encima de las leyes humanas, reclamando un estatus divino que los equiparaba con los dioses del Olimpo. Zeus y Hera, después de todo, también eran hermanos además de esposos, y si los dioses podían desafiar tales restricciones, ¿por qué no podían hacerlo aquellos que gobernaban en la tierra como representantes divinos? Esta lógica perversa encontraría su expresión más extrema en la figura de Ptolomeo Beiktos, un hombre cuya ambición desmedida lo llevaría a romper incluso los límites que sus propios antecesores habían respetado. Su historia comenzó en una época en la que el mundo mediterráneo estaba siendo sacudido por conflictos que cambiarían para siempre el equilibrio de poder entre las grandes civilizaciones. En el año 182 a.C., mientras Roma consolidaba su dominio sobre Italia y se preparaba para sus confrontaciones definitivas con Cartago, nació en Alejandría un niño destinado a convertirse en la personificación más extrema del poder ptolemaico. Desde su infancia, Ptolomeo Firo fue testigo de las intrigas, traiciones y violencias que caracterizaban la vida en la corte más sofisticada del mundo mediterráneo. Pero ¿qué eventos específicos moldearían su carácter hasta convertirlo en el monstruo que aterrorizaría a sus súbditos y horrorizaría incluso a sus aliados romanos? La respuesta yace en una serie de traiciones familiares y luchas por el poder que comenzaron cuando apenas era un adolescente, y que le enseñarían que en el mundo de la realeza ptolemaica no existían límites para aquellos lo suficientemente despiadados como para transgredirlos. El joven Ptolomeo Pito creció en un palacio donde la muerte era una invitada frecuente y la traición un arte refinado. Su educación no consistió únicamente en filosofía griega y matemáticas alejandrinas, sino también en lecciones más oscuras sobre el precio del poder y la fragilidad de la vida humana. Desde los corredores de mármol donde jugaba de niño, podía escuchar los gritos de los condenados en las mazmorras subterráneas del palacio, y el olor a sangre a menudo se mezclaba con el incienso que quemaban los sacerdotes en honor a los dioses. Su hermano mayor, Ptolomeo VI Filometor, había sido designado como heredero al trono desde su nacimiento. Era un hombre de temperamento más suave que soñaba con gobernar Egipto a través de la sabiduría y la benevolencia en lugar del terror.
Esta diferencia de carácter entre los hermanos se haría evidente desde muy temprano y sembrarían las semillas de una rivalidad que eventualmente bañaría a Alejandría en sangre. Cleopatra II, hermana de ambos y esposa del mayor según la tradición ptolemaica, observaba estas tensiones con la astucia de una mujer que había aprendido a sobrevivir en un mundo donde ser reina significaba caminar constantemente por el filo de una navaja. Era hermosa según los estándares de la época, con los rasgos refinados típicos de la aristocracia macedonia, pero sus ojos verdes brillaban con una inteligencia implacable que la convertía en una jugadora formidable en el ajedrez político de la corte. La primera prueba de fuego para la familia real llegó en el año 170 a.C., cuando Antíoco IV Epífanes, el poderoso rey seleucida que controlaba gran parte de Asia Menor y Siria, decidió que había llegado el momento de añadir Egipto a sus dominios. Las legiones seleucidas cruzaron el desierto del Sinaí como una plaga de langostas, y pronto las torres de Alejandría pudieron ver el humo de las aldeas que ardían en el delta del Nilo. Fue durante esta crisis que el carácter despiadado de Ptolomeo Auto comenzó a manifestarse por primera vez. Mientras su hermano mayor intentaba negociar una solución diplomática que pudiera salvar tanto Egipto como las vidas de sus súbditos, el joven Fiscón advocaba por una respuesta más directa y brutal. En las reuniones del Consejo Real, su voz era la que sugería envenenar los pozos de agua en el camino del ejército invasor, quemar los graneros para negar provisiones al enemigo y ejecutar a todos los colaboradores potenciales sin juicio previo. El pueblo de Alejandría, enfrentado a la perspectiva de ver su ciudad saqueada por los bárbaros asiáticos, comenzó a ver en el hermano menor la fuerza y determinación que su rey parecía carecer. Cuando Antíoco permitió que Ptolomeo VI mantuviera su título como faraón títere, los alejandrinos se rebelaron y proclamaron a Fiscón como su verdadero rey. Era la primera vez en su vida que Ptolomeo Eito probaba el poder absoluto, y la experiencia lo intoxicó como el vino más fuerte. La presión de gobernar bajo la ocupación extranjera reveló aspectos de su personalidad que habían permanecido ocultos durante su juventud. Los súbditos que se quejaban de los impuestos de guerra desaparecían sin explicación. Los nobles que cuestionaban sus decisiones eran encontrados flotando en el puerto con los ojos arrancados. Los sacerdotes que se negaban a proclamar su legitimidad divina eran alimentados vivos a los cocodrilos sagrados en una perversión grotesca de los rituales religiosos tradicionales. Pero el poder que había ganado a través del caos era igualmente frágil. Cuando las fuerzas seleucidas finalmente se retiraron de Egipto en el año 169 a.C., presionadas por las amenazas diplomáticas de Roma, Ptolomeo VI regresó a reclamar su trono con el apoyo de aquellos que habían sufrido bajo el reinado de terror de su hermano menor. La guerra civil que siguió dividiría Egipto durante varios años y establecería un patrón de violencia fratricida que definiría el resto de la dinastía ptolemaica. Durante estos años de conflicto, Cleopatra II se vio obligada a navegar cuidadosamente entre las lealtades divididas hacia sus dos hermanos esposos. Su situación era particularmente precaria porque había dado a luz a hijos de ambos hombres, convirtiéndola no solo en esposa de ambos pretendientes, sino también en madre de potenciales herederos que podrían ser utilizados como armas en la lucha dinástica. El acuerdo de poder compartido que finalmente se alcanzó en el año 164 a.C. fue una solución que no satisfizo a nadie completamente. Ptolomeo VI mantendría el control de Egipto propiamente dicho, mientras que su hermano menor recibiría el reino de Cirenaica como compensación. Pero para un hombre que había probado el poder absoluto en Alejandría, gobernar sobre las ciudades dispersas de la actual Libia era como ofrecer agua salada a un hombre que moría de sed. Durante los años que siguieron, Ptolomeo Fichense utilizó Cirenaica como base para sus continuas maquinaciones contra su hermano. Estableció alianzas con los enemigos de Egipto, conspiró con los nobles descontentos en Alejandría e incluso llegó a cortejar a Roma,
ofreciendo convertir su reino en protectorado romano si los senadores lo apoyaban contra Ptolomeo VI. Era una traición que habría horrorizado a sus antepasados, pero para Fiscón ningún precio era demasiado alto para recuperar lo que consideraba suyo por derecho. La tensión entre los hermanos alcanzó su punto crítico en el año 156 a.C., cuando Ptolomeo VI organizó un banquete supuestamente reconciliatorio en Alejandría. El evento fue elaboradamente planificado, con música, danzas y los manjares más exquisitos que podían encontrarse en el Mediterráneo. Pero mientras los invitados disfrutaban de vino de Quíos y aceitunas de Creta, en las cocinas del palacio se preparaba un plato diferente para el hermano menor. El veneno elegido era sutil, diseñado para causar una muerte que pareciera natural, pero lo suficientemente dolorosa para enviar un mensaje. Ptolomeo Peipno logró sobrevivir solo porque uno de sus espías en la cocina había logrado alertarlo a tiempo. Las heridas que sufrió durante su huida desesperada del palacio quedaron como cicatrices permanentes en su rostro y su cuerpo, recordatorios constantes de cuán cerca había estado de la muerte. Pero en lugar de disuadirlo, este intento de asesinato solo intensificó su sed de venganza y poder. Ptolomeo VIII viajó directamente a Roma, donde exhibió sus cicatrices ante el Senado como evidencia de la traición de su hermano. Los senadores romanos, siempre interesados en mantener inestabilidad entre los reinos mediterráneos que podrían desafiar su creciente hegemonía, le proporcionaron recursos y apoyo militar para una nueva invasión de Egipto. Pero ¿cómo reaccionaría Cleopatra II ante esta escalada de violencia entre sus hermanos esposos? ¿Y qué papel jugaría su joven hija en los eventos catastróficos que estaban a punto de desarrollarse? Las respuestas a estas preguntas revelarían que en el mundo ptolemaico, incluso los vínculos más sagrados de la maternidad y la infancia podrían ser pervertidos y utilizados como armas en la búsqueda implacable del poder absoluto. La muerte llegó a Ptolomeo VI Dofilometor en el año 145 a.C., no en su lecho en Alejandría, sino en un campo de batalla polvoriento en Siria, donde había acudido a apoyar a uno de los pretendientes al trono seleucida. Su cadáver, encontrado entre montones de soldados muertos, tenía el cráneo aplastado por el golpe de una masa de guerra. La noticia de su muerte llegó a Egipto llevada por mensajeros que habían cabalgado sin descanso durante días, cambiando caballos en cada posta del camino. En el palacio de Alejandría, Cleopatra II recibió la noticia con la expresión impasible que había perfeccionado durante décadas de supervivencia en la corte tolemaica. Pero quienes la conocían bien podían ver cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la tablilla de cera que contenía el mensaje fatal. La muerte de su hermano esposo no solo la convertía en viuda, sino que la colocaba en una posición de vulnerabilidad extrema en un mundo donde las mujeres solas raramente sobrevivían mucho tiempo en el poder. Su primer instinto fue proteger a su hijo. Ptolomeo VII Neo Filopator tenía apenas 12 años, pero según las leyes tolemaicas, era el heredero legítimo al trono de Egipto. Cleopatra II lo proclamó faraón inmediatamente, esperando presentar a los nobles alejandrinos un hecho consumado antes de que Ptolomeo VIII pudiera regresar de Cirenaica para reclamar la corona. Era una jugada desesperada, pero quizás la única oportunidad de mantener algún control sobre su destino y el de su hijo. Sin embargo, había subestimado la velocidad con la que su cuñado podía actuar cuando se trataba de una oportunidad para el poder absoluto. Ptolomeo Weifom había mantenido espías en Alejandría durante todos los años de su exilio, y la noticia de la muerte de su hermano llegó a él casi al mismo tiempo que a la reina viuda. En cuestión de horas, había reunido a sus mercenarios libios y se dirigía hacia Egipto con una determinación que helaba la sangre de quienes lo conocían. Su propuesta, cuando llegó a las puertas de Alejandría, fue presentada con la sonrisa oleosa de un comerciante que ofrece un trato que sabe que no puede ser rechazado. Se casaría con Cleopatra II, como mandaba la tradición ptolemaica, y gobernarían juntos como corregentes
hasta que su hijo alcanzara la mayoría de edad. Era una oferta que parecía razonable en la superficie, pero quienes conocían a Fiscón sabían que sus palabras siempre ocultaban intenciones más siniestras. La ceremonia de boda se celebró con una magnificencia que contrastaba grotescamente con las circunstancias que la habían hecho necesaria. Los jardines del palacio fueron decorados con flores traídas desde todos los confines del imperio ptolemaico. Rosas de Damasco, lirios del valle del Nilo y orquídeas de los oasis del desierto occidental. Los músicos tocaron melodías que mezclaban escalas griegas con ritmos egipcios, creando una armonía inquietante que parecía reflejar la naturaleza híbrida y perturbadora de la unión que se estaba celebrando. Cleopatra II llevaba un vestido de lino egipcio teñido con púrpura de Tiro, el color reservado para la realeza más alta. Su cabello estaba adornado con una diadema de oro que había pertenecido a la primera Cleopatra, y sus brazos lucían pulseras de lapislázuli que capturaban la luz de las antorchas como fragmentos de cielo nocturno. Pero a pesar de toda su magnificencia, quienes la observaron esa noche notaron que sus ojos tenían la expresión vidriosa de alguien que había aceptado caminar voluntariamente hacia su propia destrucción. Ptolomeo Weito, por su parte, había elegido presentarse con toda la pompa de un conquistador que reclamaba sus despojos de guerra. Su túnica púrpura estaba bordada con hilos de oro que formaban imágenes de victorias militares, y su corona llevaba gemas que habían sido arrancadas de los tesoros de templos conquistados. Su obesidad, que había aumentado considerablemente durante sus años en Cirenaica, le daba un aspecto que oscilaba entre lo imponente y lo grotesco, como una estatua de mármol que hubiera sido corrompida por alguna maldición antigua. Pero fue durante el banquete nupcial que la verdadera naturaleza de Ptolomeo Weito se reveló por completo. Mientras los invitados brindaban por la felicidad de los nuevos esposos y los músicos tocaban canciones de celebración, el niño que había sido proclamado faraón horas antes fue llevado discretamente a los aposentos privados del palacio. Los guardias que lo escoltaban tenían expresiones sombríos que contrastaban con la atmósfera festiva del banquete. Según el relato del historiador Justino, lo que sucedió a continuación fue tan brutal que incluso los cronistas acostumbrados a la violencia política del mundo helenístico encontraron difícil ponerlo en palabras. En medio de los preparativos para la consumación del matrimonio, mientras los sirvientes organizaban los rituales tradicionales de la noche de bodas ptolemaica, Ptolomeo Weito tomó al hijo de su nueva esposa entre sus brazos como si fuera a bendecirlo. El niño, confiado en la protección que creía que le debía su nuevo padrastro, no opuso resistencia cuando las manos del rey se cerraron alrededor de su cuello. La muerte fue rápida, pero no silenciosa. Sus gritos se filtraron a través de las paredes de mármol hasta llegar a los oídos de su madre, que comprendió inmediatamente lo que estaba sucediendo. El sonido que salió de su garganta esa noche, según quienes lo escucharon, no parecía humano. Era el lamento de una fiera herida que ve cómo devoran a su cría. Cuando Ptolomeo Weito regresó al lecho nupcial, sus ropas estaban manchadas con sangre fresca y sus ojos brillaban con la satisfacción de quien había eliminado exitosamente una amenaza a su poder. Se acercó a su nueva esposa con la misma naturalidad con la que un hombre se acerca a su mujer después de completar cualquier tarea doméstica. Para él, el asesinato de su hijastro había sido simplemente un asunto necesario de política dinástica, no más significativo moralmente que ordenar la ejecución de un rebelde o la demolición de un edificio que obstruía sus planes. Cleopatra II, confrontada con el cadáver tibio de su hijo y la expectativa de que cumpliera con sus deberes conyugales inmediatamente después, experimentó una fractura psicológica que la marcaría por el resto de su vida. Pero también comprendió, con la claridad terrible que viene con la desesperación absoluta, que su supervivencia dependía de su capacidad para aparentar normalidad incluso en las circunstancias más grotescas. La consumación de ese matrimonio, llevada a cabo mientras la sangre del niño asesinado aún no se había secado completamente, establecería el tono para todo lo que seguiría.
era una violación no solo del cuerpo de Cleopatra II, sino de todos los conceptos civilizados sobre el poder, la familia y la humanidad básica. Y sin embargo, era solo el preludio de transgresiones aún mayores que convertirían a la corte ptolemaica en un teatro de horrores que desafiaría incluso las tragedias más oscuras que se representaban en el teatro griego. Pero ¿cómo podía una situación ya de por sí impensable volverse aún más depravada? La respuesta llegaría en la forma de una joven que había crecido observando estas atrocidades desde las sombras. Cleopatra III, la hija de Cleopatra II, cuya belleza y juventud pronto captarían la atención lujuriosa de su nuevo padrastro de maneras que destruirían para siempre cualquier vestigio de orden moral en el reino de los Ptolomeos. En los meses que siguieron a esa noche de bodas manchada de sangre, el palacio de Alejandría se convirtió en un lugar donde las sombras parecían tener vida propia y cada susurro en los pasillos llevaba consigo el peso de secretos inconfesables. Cleopatra II, ahora atrapada en un matrimonio que era tanto su protección como su prisión, desarrolló la expresión distante de quienes han visto el verdadero rostro del mal y han aprendido a convivir con él. Su hija, Cleopatra III, había observado toda la secuencia de eventos desde la perspectiva privilegiada y aterrorizante de la adolescencia. A los 17 años, poseía la belleza radiante que era característica de las mujeres ptolemaicas. Piel como marfil pulido, ojos del color del ámbar líquido y cabello que caía como cascadas de oro oscuro sobre hombros que prometían florecer en una feminidad devastadora. Pero más peligrosa aún que su belleza física era la inteligencia aguda que había heredado de generaciones de mujeres que habían aprendido a sobrevivir manipulando a hombres más poderosos físicamente, pero menos astutos mentalmente. Durante las cenas familiares en el gran comedor del palacio, Ptolomeo Weito había comenzado a observar a su hijastra con una atención que trascendía el interés paternal apropiado. Sus ojos se demoraban en las curvas que comenzaban a definirse bajo sus túnicas de lino, y sus manos encontraban excusas para rozar accidentalmente su piel cuando le pasaba copas de vino o le ofrecía bocados de las delicias culinarias que eran traídas desde todos los confines del imperio. Cleopatra III, educada desde la infancia en las complejidades letales de la política ptolemaica, reconocía perfectamente las implicaciones de estas atenciones. Había visto cómo su padrastro había eliminado a su hermano sin más consideración que la que se tendría al aplastar un insecto molesto. Sabía que resistir abiertamente sus avances sería firmar su propia sentencia de muerte, pero también comprendía que su juventud y belleza le otorgaban un poder único sobre este hombre que había demostrado ser vulnerable solo ante sus propios apetitos desmedidos. La primera transgresión ocurrió durante una noche en que Cleopatra II había caído enferma con una fiebre que la mantuvo postrada en cama durante varios días. Los médicos del palacio, veteranos en el arte de mantenerse útiles sin hacer preguntas inconvenientes, habían prescrito reposo absoluto y una dieta de caldos ligeros que requería que la reina permaneciera aislada en sus aposentos. Era exactamente la oportunidad que Ptolomeo Weito había estado esperando. Los aposentos de Cleopatra III estaban situados en una torre que ofrecía vistas panorámicas del puerto de Alejandría. Sus ventanas, decoradas con celosías de marfil tallado, permitían que la brisa marina circulara libremente, llevando consigo el aroma de especias, pescado fresco y las 1000 fragancias que caracterizaban a la ciudad más cosmopolita del mundo mediterráneo. Esa noche, sin embargo, estos aromas familiares se mezclaron con el olor más primitivo del miedo y la anticipación. Cuando Ptolomeo Weito entró a sus habitaciones sin anunciarse, Cleopatra III estaba sentada ante un espejo de bronce pulido, cepillando su cabello con movimientos lentos y meditativos. El reflejo de ambos en el metal bruñido creaba una imagen que parecía surgida de una pesadilla. La joven belleza y la bestia corpulenta que se acercaba a ella con la respiración pesada del cazador que finalmente ha acorralado a su presa.
Lo que siguió no fue tanto una seducción como una negociación silenciosa entre dos personas que comprendían perfectamente las reglas del juego político en el que ambos estaban atrapados. Cleopatra III no gritó ni luchó, porque sabía que cualquier resistencia sería inútil y potencialmente fatal. En su lugar, permitió que sucediera lo inevitable, mientras su mente ya comenzaba a calcular cómo podría convertir esta violación en una ventaja estratégica. Para Ptolomeo Beito, poseer a su hijastra representaba más que la simple gratificación de un apetito sexual. Era una demostración de poder absoluto sobre la familia que había llegado a considerar como su propiedad personal. Cada gemido que arrancaba de la joven, cada lágrima que rodaba por sus mejillas, alimentaba un ego que había crecido hasta dimensiones monstruosas durante sus años de lucha por el poder, pero había subestimado la capacidad de su víctima para transformar la humillación en manipulación. Durante las semanas que siguieron a esa primera agresión, Cleopatra III comenzó a responder a sus avances con una mezcla calculada de sumisión y seducción que despertó en el rey una obsesión que iría más allá de la mera lujuria. Había descubierto que podía controlar a este hombre poderoso e impredecible a través de la administración cuidadosa de sus favores sexuales. La situación se complicó dramáticamente cuando los síntomas del embarazo comenzaron a manifestarse en el cuerpo de Cleopatra III. Las náuseas matutinas, que inicialmente atribuyó a la tensión nerviosa de su situación, pronto se acompañaron de otros signos inequívocos de que llevaba en su vientre el producto de la violación de su padrastro. El descubrimiento la llenó inicialmente de horror, pero su mente estratégica rápidamente comenzó a evaluar las implicaciones políticas de su condición. Un heredero varón nacido de su unión con Ptolomeo Beito fortalecería su posición en la corte y le proporcionaría una influencia permanente sobre el rey. Pero también sabía que el nacimiento de este niño sería visto por su madre como la traición definitiva, la confirmación de que su propia hija había conspirado activamente en su humillación y degradación. Cuando finalmente Cleopatra III reveló su embarazo a Ptolomeo Beito, la reacción del rey fue de triunfo casi salvaje. Para él había logrado no solo poseer físicamente a la mujer más hermosa de su reino, sino también asegurar que ella le diera un heredero que llevaría su sangre real. La idea de casarse oficialmente con ella, creando así una situación de bigamia que escandalizaría incluso a los alejandrinos acostumbrados a las excentricidades de sus gobernantes ptolemaicos, comenzó a germinar en su mente como la culminación lógica de sus transgresiones. El matrimonio entre Ptolomeo Beito y Cleopatra III se celebró en el año 142 a.C., en una ceremonia que fue tanto más elaborada cuanto más grotesca era la situación que estaba legitimando. Los cronistas de la época, acostumbrados a registrar las peculiaridades de la realeza helenística, encontraron dificultades para describir la atmósfera surrealista de una boda donde la novia era simultáneamente hijastra de su marido y nuera de su coesposa. Cleopatra II, obligada a presenciar la ceremonia que formalizaba la traición más íntima posible, desarrolló esa noche una expresión de odio cristalizado que se convertiría en una característica permanente de sus rasgos. Los cortesanos que la observaron durante los rituales nupciales notaron que sus manos temblaban constantemente, como si estuviera conteniendo a duras penas impulsos de violencia que podrían haber resultado en su propia destrucción. A partir de esa noche, el Palacio Real de Alejandría se convirtió en el escenario de lo que un historiador posterior describió como un ménage à trois infernal. El rey obeso y despiadado, su esposa hermana consumida por el odio y su esposa hijastra calculando constantemente cómo mantener su ventaja precaria en un juego donde una jugada en falso podría significar la muerte. Pero ¿cómo podría una situación ya de por sí insostenible volverse aún más volátil? La respuesta vendría en la forma del hijo que Cleopatra III dio a luz a principios del año 142 a.C., Ptolomeo Menfites, un niño cuya existencia misma representaría tanto la esperanza de continuidad dinástica como la semilla de la destrucción
que eventualmente consumiría a toda la familia real en una espiral de venganza y contraviolencia que sobrepasaría incluso las tragedias más sangrientas del teatro griego. El nacimiento de Ptolomeo Menfites debería haber sido motivo de celebración en todo Egipto. Después de todo, la llegada de un nuevo heredero ptolemaico tradicionalmente se marcaba con festivales que duraban semanas, distribución gratuita de grano a los pobres y sacrificios masivos en los templos de todo el reino. Los astrólogos reales preparaban horóscopos elaborados que predecían glorias futuras para el recién nacido, y los poetas de la corte componían odas que comparaban al infante con dioses y héroes legendarios. Pero en este caso, la llegada del niño solo intensificó las tensiones que ya amenazaban con despedazar la familia real desde adentro. Cleopatra II, al ver por primera vez al bebé que era simultáneamente su nieto y el hijo de la traición de su propia hija, experimentó una mezcla de emociones tan contradictorias que los testigos temieron por su cordura. Sus brazos se extendían instintivamente hacia el infante con el amor natural de una abuela, pero inmediatamente se retraían al recordar las circunstancias de su concepción. Ptolomeo Opto, por su parte, veía en el niño la validación definitiva de su poder absoluto sobre su familia. No solo había conquistado militarmente el trono de Egipto, sino que ahora había demostrado su dominio sobre las mujeres más importantes del reino de la manera más íntima y fundamental posible. Cuando sostenía al bebé en sus brazos obesos, sus ojos brillaban con un orgullo que trascendía el afecto paternal normal y se adentraba en territorio de megalomanía pura. Cleopatra III, debilitada por un parto complicado que había durado más de 30 horas, observaba estas interacciones desde su lecho con la expresión calculadora que se había convertido en su característica definitorios. Había arriesgado su vida para traer este niño al mundo, y ahora necesitaba asegurarse de que su sacrificio se tradujera en la influencia política permanente que había estado planeando durante los meses de embarazo. La estructura de poder dentro del palacio se había vuelto tan compleja que incluso los cortesanos más experimentados encontraban difícil navegar por las corrientes cruzadas de lealtad, ambición y odio que fluían por los pasillos de mármol. Los protocolos oficiales ahora requerían que se refirieran a el rey Ptolomeo, la reina Cleopatra la hermana y la reina Cleopatra la esposa, una fórmula que capturaba perfectamente la naturaleza surreal de la situación dinástica. Durante los primeros años de la vida de Ptolomeo Menfites, el reino de Egipto disfrutó de una estabilidad superficial que ocultaba las tensiones crecientes bajo la superficie. Los rituales de la corte continuaban con una magnificencia que impresionaba a los embajadores extranjeros. Las campañas militares mantenían seguras las fronteras del reino, y los ingresos del comercio mediterráneo continuaban llenando los tesoros reales. Pero quienes conocían íntimamente a la familia real podían detectar los signos de una tormenta que se estaba gestando. Las cenas familiares se habían convertido en ejercicios de teatro psicológico, donde cada palabra, cada gesto, cada mirada transportaba capas múltiples de significado. Cleopatra II había desarrollado un talento para hacer comentarios que sonaban inocentes en la superficie, pero que llevaban puñales ocultos dirigidos al corazón de las inseguridades de su hermano esposo y su hija rival. Cleopatra III respondía con sonrisas que podrían haber sido talladas en hielo y observaciones que demostraban su creciente influencia sobre las decisiones políticas del rey. Ptolomeo Ictano, atrapado entre las dos mujeres que había reducido a enemigas mortales, comenzó a mostrar signos del estrés psicológico que estaba experimentando. Su obesidad, siempre notable, alcanzó proporciones grotescas que hicieron que incluso caminar distancias cortas se convirtiera en una tarea agotadora. Sus ataques de ira, anteriormente calculados y dirigidos hacia objetivos específicos, se volvieron impredecibles y a menudo se desataban por provocaciones menores. La situación alcanzó su punto de crisis en el año 132 a.C.,
cuando las tensiones acumuladas durante una década finalmente estallaron en una confrontación abierta que dividiría el reino y sumiría a Egipto en una guerra civil que duraría varios años. El detonante inmediato fue aparentemente trivial: un desacuerdo sobre las ceremonias que marcarían el 10º cumpleaños de Ptolomeo Menfites. Cleopatra II había insistido en que el niño fuera presentado públicamente como su nieto y heredero potencial, una ceremonia que habría reconocido implícitamente su derecho a reclamar el trono en el futuro. Cleopatra III, por otro lado, había argumentado que tales ceremonias eran prematuras y podrían ser interpretadas por los enemigos del reino como signos de inestabilidad dinástica. Pero bajo estas diferencias aparentemente técnicas yacían décadas de resentimientos acumulados, traiciones no perdonadas y ambiciones frustradas que finalmente encontraron expresión en una confrontación que sacudiría los cimientos del reino ptolemaico. La explosión, cuando finalmente llegó, fue tan violenta que incluso los alejandrinos, acostumbrados a las peculiaridades de sus gobernantes, se sintieron obligados a tomar partido en lo que se convertiría en una de las guerras civiles más brutales de la historia del mundo mediterráneo. Los eventos específicos de esa noche fatídica fueron registrados por cronistas que lucharon por encontrar palabras adecuadas para describir escenas que desafiaban tanto la comprensión racional como la decencia humana básica. En el gran salón del palacio, decorado con tapices que narraban las victorias de Alejandro Magno y las conquistas de los primeros Ptolomeos, se desarrollaría un drama que convertiría esas glorias pasadas en meros preludios de la degradación presente. Pero ¿qué palabras exactas se intercambiaron esa noche entre las dos Cleopatras y qué acciones específicas de Ptolomeo Ixo precipitarían la explosión final de violencia que convertiría el Palacio Real en un campo de batalla? La respuesta revelaría que incluso en una familia que ya había transgredido todos los límites civilizados, aún quedaban líneas por cruzar que llevarían la depravación ptolemaica a territorios previamente inexplorados del horror humano. La gran confrontación estalló durante lo que había comenzado como una cena familiar rutinaria en los aposentos privados del Palacio Real. El salón donde se desarrollaría esta tragedia final había sido decorado recientemente con frescos que representaban escenas de la mitología griega: Zeus transformándose en cisne para seducir a Leda, Dioniso descubriendo a Ariadna abandonada en la playa, Perséfone siendo arrastrada al inframundo por Hades. En retrospectiva, estas imágenes de violación divina y traición mitológica parecían presagiar los eventos que estaban a punto de desarrollarse. La discusión comenzó de manera aparentemente civilizada, como todas las conversaciones peligrosas en la corte ptolemaica. Cleopatra II había sugerido que el joven Ptolomeo Menfites, que ahora tenía 12 años y mostraba signos prometedores de la inteligencia característica de la dinastía, debería comenzar a recibir educación formal en asuntos de Estado. Era una propuesta razonable para cualquier familia real normal, pero en el contexto de las tensiones acumuladas durante una década, cada palabra transportaba implicaciones letales. Mi nieto ha alcanzado la edad en que los príncipes ptolemaicos, tradicionalmente, comienzan a aprender los misterios del gobierno, dijo Cleopatra II, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sus ojos, que habían perdido la capacidad de expresar emociones genuinas después de años de supervivencia en este ambiente tóxico, se fijaron en su hermano esposo con una intensidad que hizo que los sirvientes retrocedieran discretamente hacia las sombras. Cleopatra III, que había estado alimentando a su hijo pequeño con bocados de higos endulzados con miel de Hibla, alzó la vista con la sonrisa que había perfeccionado durante años de manipulación política. Ciertamente, madre, pero ¿no sería más apropiado que el rey decidiera el momento oportuno para tales lecciones? Después de todo, él ha demostrado una sabiduría extraordinaria en todos los asuntos que conciernen al reino. La tensión en la habitación se volvió tan densa que parecía que el aire mismo había adquirido peso. Ptolomeo Eito, cuya respiración siempre era laboriosa,
debido a su obesidad extrema, comenzó a jadear de manera más pronunciada mientras evaluaba las implicaciones de lo que estaba escuchando. Reconocía perfectamente que esta no era realmente una discusión sobre la educación de un niño, sino una lucha por el control sobre el futuro de la dinastía ptolemaica. Mi hermana tiene razón, dijo finalmente, con una voz que había adquirido la calidad oleaginosa que siempre precedía a sus decisiones más brutales. El niño necesita aprender sobre el poder, pero creo que sería más apropiado que recibiera sus primeras lecciones de manera privada. Las palabras colgaron en el aire como una amenaza apenas velada. Cleopatra II, que había sobrevivido décadas de estos juegos psicológicos, entendió inmediatamente que su hermano estaba contemplando eliminar a Ptolomeo Menfites de la misma manera en que había eliminado a su otro hijo años atrás. Su reacción fue instantánea e incontrolable. Por primera vez en una década, la máscara de autocontrol que había mantenido meticulosamente se desplomó por completo. «No te atreverás a tocar a mi nieto, monstruo incestuoso», gritó, poniéndose en pie con tal violencia que derribó la silla de marfil en la que había estado sentada. Sus manos, que temblaban de ira acumulada durante años, señalaron acusadoramente hacia Ptolomeo Eítono mientras continuó su diatriba. «Ya mataste a un hijo mío en mi propia cama nupcial, violaste a mi hija como si fuera una prostituta de los muelles, pero no permitiré que destruyas también a este niño». El silencio que siguió a esta explosión fue más aterrador que cualquier rugido. Ptolomeo Eíto se había puesto muy pálido y sus ojos habían adquirido esa calidad vidriosa que quienes lo conocían habían aprendido a temer más que cualquier expresión de ira abierta. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra estaba cargada con la promesa de violencia que haría que sus transgresiones anteriores parecieran actos de misericordia. «Muy bien», murmuró, levantándose lentamente de su diván como una bestia prehistórica emergiendo de un pantano. «Si insistes en recordarme el pasado, quizás sea hora de que creemos algunos recuerdos nuevos». Los eventos que siguieron se desarrollaron con la velocidad terrible de una tragedia que había sido ensayada durante años en las pesadillas de todos los involucrados. Ptolomeo Eíto gritó una orden a sus guardias personales, hombres que había elegido específicamente por su lealtad ciega y su capacidad para ejecutar cualquier comando sin hacer preguntas. En cuestión de minutos, el Palacio Real se convirtió en un campo de batalla donde las alianzas familiares se desmoronaron y las lealtades políticas fueron puestas a prueba de manera definitiva. Cleopatra II, dándose cuenta de que había finalmente provocado la confrontación que había estado evitando durante años, logró escapar de los aposentos reales y reunir a sus propios partidarios entre los nobles alejandrinos que habían permanecido leales a la memoria de Ptolomeo VI. Su primera acción fue proclamar oficialmente a su nieto Ptolomeo Menfites como el faraón legítimo de Egipto, desafiando directamente la autoridad de su hermano esposo. Ptolomeo Eíto y Cleopatra III, enfrentados con una rebelión abierta que amenazaba con costarles no solo el trono, sino también sus vidas, respondieron con una brutalidad que sorprendió incluso a sus contemporáneos acostumbrados a la violencia política. Los partidarios de Cleopatra II fueron arrestados en redadas nocturnas que llenaron las prisiones del palacio con gritos que se podían escuchar desde las calles circundantes, pero la jugada más cruel estaba aún por venir. Reconociendo que el control sobre Ptolomeo Menfites era la clave estratégica de toda la confrontación, Ptolomeo Eíto ordenó a sus mercenarios que capturaran al niño a cualquier costo. La persecución que siguió llevó a los soldados por los tejados de Alejandría, a través de los jardines del museo, y finalmente hasta los muelles donde el aterrorizado muchacho había intentado abordar un barco que lo llevaría a la seguridad de Chipre. Cuando fue finalmente capturado y llevado ante su padre abuelo, Ptolomeo Menfites mostró el coraje característico de la sangre ptolemaica. A pesar de tener solo 12 años y estar obviamente aterrorizado, se irguió ante Ptolomeo Eíto
con una dignidad que recordaba a los mejores momentos de la dinastía. Fue esta dignidad, paradójicamente, lo que selló su destino. ¿Así que quieres ser faraón?, preguntó Ptolomeo Picto, con una sonrisa que era más aterradora que cualquier rugido de ira. Muy bien, te daré una lección sobre lo que significa gobernar. Lo que siguió fue registrado por múltiples cronistas, pero incluso ellos lucharon por encontrar palabras para describir adecuadamente la brutalidad de lo que presenciaron. Ptolomeo Beito, con sus propias manos, estranguló lentamente a su hijo mientras obligaba a los cortesanos a presenciar el asesinato. Pero su sed de venganza no se satisfizo con la simple muerte del niño. Ordenó que el cuerpo fuera desmembrado con la precisión ritual de un sacrificio religioso, pero pervertido hacia propósitos de terror psicológico puro. Cada parte del cadáver fue cuidadosamente preservada y envuelta en lino de la mejor calidad, como si estuviera siendo preparada para una momificación tradicional. Luego, en una parodia grotesca de los regalos de cumpleaños que tradicionalmente se intercambiaban entre miembros de la familia real, Ptolomeo Beito ordenó que los restos fueran entregados a Cleopatra II el día de su cumpleaños. La reacción de Cleopatra II, cuando abrió el cofre que contenía los restos de su nieto, fue tan intensa que los mensajeros que presenciaron la escena fueron traumatizados permanentemente. Su grito, según los relatos, se pudo escuchar en todo el barrio real y causó que varios de sus partidarios juraran venganza inmediata contra Ptolomeo Beito, sin importar las consecuencias. Pero ¿cómo podría una mujer que había perdido 2 hijos a manos del mismo hombre encontrar la fuerza para continuar luchando? ¿Y qué estrategia desesperada podría emplear para vengar estas atrocidades contra un enemigo que había demostrado que no respetaba ningún límite moral o emocional? Las respuestas revelarían que incluso en las profundidades más oscuras de la depravación humana, el instinto de supervivencia y el deseo de justicia pueden generar una resistencia que desafía todos los cálculos racionales del poder. La guerra civil que siguió al asesinato y desmembramiento de Ptolomeo Menfites se extendió por todo Egipto como una plaga que infectara tanto las ciudades como el campo, con una violencia que trascendía las confrontaciones políticas normales, para convertirse en algo que parecía surgido directamente de las profundidades del inframundo. Los alejandrinos, tradicionalmente acostumbrados a observar las intrigas de sus gobernantes, con el desapego cínico de quienes han visto demasiadas tragedias dinásticas, encontraron imposible permanecer neutrales ante atrocidades que ofendían incluso sus sensibilidades endurecidas. Cleopatra II, transformada por el dolor y la ira en una furia vengativa que habría impresionado a las erinias de la mitología griega, demostró una capacidad para la guerra psicológica que sus años de supervivencia en la corte tolemaica habían perfeccionado hasta convertirla en un arte letal. Su primera jugada estratégica fue aprovechar el horror que el asesinato de Ptolomeo Menfites había causado en la población para presentar a su hermano esposo como un monstruo que había perdido cualquier legitimidad para gobernar sobre seres humanos civilizados. Los panfletos que circularon por las calles de Alejandría durante esas semanas contenían descripciones detalladas de las atrocidades de Ptolomeo Hosté, que estaban calculadas para generar el máximo disgusto posible. Se distribuyeron imágenes que mostraban al rey obeso devorando los restos de sus propios hijos, acompañadas de textos que lo comparaban con Cronos, el titán que había devorado a su descendencia por miedo a ser derrocado por ellos. Esta propaganda funcionó con una efectividad que sorprendió incluso a sus creadores. Los barrios populares de Alejandría, donde vivían los artesanos, comerciantes y trabajadores portuarios que formaban la columna vertebral económica de la ciudad, se convirtieron en focos de resistencia armada contra el régimen de Ptolomeo Beito. Las calles que habían resonado durante siglos con las discusiones académicas de los estudiosos del museo ahora echaban chispas con el sonido del metal contra metal, mientras ciudadanos improvisados se enfrentaban a los mercenarios profesionales del rey. El Palacio Real, que durante generaciones había sido un símbolo de magnificencia tolemaica, se convirtió en una fortaleza sitiada
donde Ptolomeo Ecto y Cleopatra III se encontraron virtualmente prisioneros de su propia paranoia. Las ventanas que ofrecían vistas panorámicas del puerto fueron tapiadas para prevenir ataques de arqueros, y los jardines donde los reyes anteriores habían paseado en meditación contemplativa se llenaron de soldados armados que mantenían vigilancia constante contra infiltradores y asesinos. Cleopatra III, enfrentada con la perspectiva muy real de que la rebelión pudiera triunfar y resultar en su ejecución junto con la de su esposo tío, comenzó a mostrar signos del estrés extremo que estaba experimentando. Su belleza, que había sido su arma principal en las intrigas de la corte, se marchitó visiblemente bajo la presión de las circunstancias. Su cabello comenzó a mostrar mechones grises prematuros, y su piel adquirió la palidez cerosa de quienes viven en temor constante de la muerte violenta. Ptolomeo Oixno, por su parte, respondió a la crisis con una escalada de violencia que demostró que sus atrocidades anteriores habían sido apenas el preludio de lo que era capaz cuando se sentía verdaderamente amenazado. Ordenó la ejecución masiva no solo de los partidarios conocidos de Cleopatra II, sino también de cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con la rebelión. Las prisiones se llenaron hasta el punto de que los cadáveres tenían que ser retirados diariamente para hacer espacio para nuevos prisioneros. Los métodos de ejecución que empleó durante este periodo fueron diseñados específicamente para maximizar tanto el sufrimiento de las víctimas como el terror de los testigos. Los ahogamientos en el puerto se volvieron tan frecuentes que los peces locales desarrollaron un apetito por la carne humana que continuaría durante generaciones. Las crucifixiones se llevaban a cabo en lugares públicos donde los moribundos permanecían exhibidos durante días, como advertencias para cualquiera que contemplara desafiar la autoridad real. Pero la estrategia que finalmente cambió el equilibrio de la guerra civil fue típicamente ptolemaica en su combinación de brillantez política y crueldad personal. Cleopatra II, reconociendo que no tenía los recursos militares para derrotar directamente a su hermano, decidió internacionalizar el conflicto, invitando a intervenir a los enemigos extranjeros de Egipto. Su objetivo era Demetrio II Nicátor, el rey seleucida, que había estado buscando una oportunidad para expandir su reino a expensas de los ptolemaicos. La carta que envió a Demetrio fue una obra maestra de manipulación política que combinaba ofertas concretas de alianza territorial con apelaciones emocionales al honor masculino y la justicia divina. Describía las atrocidades de Ptolomeo Ecto en términos que estaban calculados para generar disgusto incluso en un mundo acostumbrado a la violencia política, y ofrecía la mano de su propia hija superviviente en matrimonio como sello de una alianza permanente entre los reinos seleucida y ptolemaico. Demetrio, que había estado buscando una justificación para invadir Egipto desde que había consolidado su control sobre sus propios territorios asiáticos, respondió con entusiasmo a esta invitación. Sus ejércitos cruzaron el desierto del Sinaí con una velocidad que sugería que los planes para la invasión habían estado en desarrollo mucho antes de que llegara la carta de Cleopatra II. Para la primavera del año 131 a.C., las torres de Alejandría podían ver las tiendas del campamento seleucida establecido en las afueras de la ciudad. La respuesta de Ptolomeo Ecto a esta amenaza externa demostró tanto su despiadada pragmática como su comprensión instintiva de la psicología militar. Reconociendo que no podría defender simultáneamente el palacio contra los rebeldes internos y la ciudad contra los invasores externos, tomó una decisión que sorprendió incluso a sus enemigos más encarnizados. Evacuó el palacio bajo la protección de la oscuridad y huyó a Chipre con Cleopatra III y sus hijos. Pero antes de partir llevó a cabo un acto final de venganza que demostraría que incluso en la derrota, su capacidad para la crueldad permanecía intacta. Ordenó que el palacio real fuera incendiado, no solo destruyendo siglos de arte y cultura ptolemaica, sino también matando a cientos de sirvientes y esclavos que fueron dejados atrás para perecer en las llamas. El incendio fue tan intenso
que se pudo ver desde el mar, creando una columna de humo que se alzó hacia el cielo como un monumento a la depravación humana. El amanecer que siguió a la huida de Ptolomeo Eito reveló una Alejandría transformada por el fuego y la sangre en algo que sus fundadores macedonios no habrían reconocido. Las columnas de humo que se alzaban desde los restos del palacio real se mezclaban con la bruma matinal del puerto, creando una atmósfera apocalíptica que parecía surgida directamente de las descripciones homéricas del saqueo de Troya. El aire estaba saturado con el olor acre de pergaminos quemados, metales fundidos y algo más siniestro que los alejandrinos prefirieron no identificar demasiado específicamente. Cleopatra II, emergiendo de sus refugios clandestinos en los barrios populares de la ciudad como una diosa vengativa que hubiera ascendido del inframundo, se dirigió inmediatamente hacia los restos humeantes de lo que había sido su hogar durante décadas. Su séquito, compuesto por nobles que habían arriesgado sus vidas apoyando su causa, la siguió en silencio mientras ella inspeccionaba metódicamente los daños que su hermano esposo había infligido en su furia destructiva final. Los apartamentos privados donde había criado a sus hijos asesinados estaban completamente carbonizados, con solo fragmentos de mármol ennegrecido, marcando los lugares donde habían estado las habitaciones llenas de recuerdos familiares. La biblioteca personal que había acumulado durante años de patrocinio intelectual había sido reducida a cenizas que el viento dispersaba por los jardines como una nevada gris y macabra. Pero fue en los establos reales donde encontró la evidencia más clara de la premeditación maliciosa detrás del incendio. Los caballos, algunos de los cuales habían sido regalos de otros reyes mediterráneos y valían fortunas que habrían mantenido ciudades enteras durante años, habían sido sistemáticamente degollados antes de que se iniciara el fuego. Sus cadáveres, dispuestos en patrones que sugerían algún tipo de ritual perverso, habían sido rociados con aceites perfumados, que habían intensificado las llamas hasta convertirlas en un infierno que había consumido no solo los edificios, sino también cualquier esperanza de reconciliación futura entre los miembros supervivientes de la familia real. Demetrio II Nicátor, que había llegado a Alejandría esperando encontrar una aliada útil en su guerra contra los ptolemaicos, se encontró en su lugar con una mujer que había sido transformada por el trauma en algo que trascendía las categorías políticas normales. Durante su primera audiencia formal en los restos del palacio, Cleopatra II le habló con una voz que parecía surgir desde profundidades psicológicas que el rey Seleucida, acostumbrado a las intrigas de su propia corte brutal, encontró inquietantemente profundas. «He perdido 2 hijos y un nieto a manos del mismo hombre», le dijo, con ojos que parecían haber visto directamente al interior del abismo moral. «He visto a mi propia hija convertida en cómplice de atrocidades que desafían la comprensión humana. He presenciado la destrucción de una ciudad que fue la gloria del mundo civilizado. Si usted cree que puede utilizar mi dolor para sus propios propósitos políticos, se equivoca gravemente. Lo que busco ahora trasciende la política. Busco una justicia que solo puede ser satisfecha con la destrucción completa de quienes han perpetrado estos crímenes». Demetrio, que había navegado exitosamente por las traicioneras aguas de la política helenística durante décadas, reconoció inmediatamente que estaba tratando con una fuerza que podría ser más peligrosa para él que para sus enemigos si no la manejaba con extrema cautela. La alianza que había venido a establecer se había transformado en algo mucho más complejo y potencialmente volátil de lo que había anticipado. Mientras tanto, en Chipre, Ptolomeo Eito estaba experimentando su propio tipo de tormento psicológico. El exilio, por primera vez en su vida, lo había colocado en una posición donde no tenía poder absoluto sobre su entorno inmediato. La isla, aunque técnicamente bajo control ptolemaico, operaba con un grado de autonomía que limitaba su capacidad para ejercer el tipo de control total que había llegado a considerar como su derecho natural. Cleopatra III, ahora su única compañera en el exilio, había comenzado a mostrar signos de la tensión psicológica extrema que estaba experimentando.
Los hijos que había traído consigo a Chipre, incluyendo a los futuros Ptolomeo IX y Ptolomeo X, observaban a sus padres con la expresión confundida de niños que han sido arrancados súbitamente de la única realidad que habían conocido y arrojados a un mundo que no comprendían. Las primeras semanas del exilio se caracterizaron por una depresión que amenazó con paralizar completamente a Ptolomeo VIII. Su obesidad, exacerbada por la falta de ejercicio y una dieta que alternaba entre excesos compulsivos y períodos de ayuno autoimpuesto, alcanzó niveles que lo hicieron virtualmente inmóvil durante días enteros. Los médicos que lo atendían expresaron privadamente sus temores de que pudiera morir de complicaciones relacionadas con su condición física antes de que tuviera la oportunidad de recuperar su trono. Pero gradualmente, la misma crueldad implacable que lo había llevado al poder comenzó a manifestarse en forma de planes de venganza que eran tan elaborados como despiadados. Reconociendo que no tenía los recursos militares para reconquistar Egipto a través de la fuerza directa, comenzó a desarrollar estrategias que aprovecharían las debilidades psicológicas y políticas de sus enemigos en lugar de enfrentarlos en el campo de batalla. Su primera jugada fue típicamente tolemaica en su combinación de brillantez táctica y crueldad personal. Utilizando la red de espías que había mantenido en Alejandría incluso durante su exilio, comenzó a infiltrar mensajes diseñados específicamente para exacerbar las tensiones entre Cleopatra II y Demetrio II. Estos mensajes, aparentemente interceptados de comunicaciones seleucidas, sugerían que el rey asiático estaba planeando anexar Egipto permanentemente a su reino en lugar de limitarse a apoyar la causa de Cleopatra II. La estrategia funcionó con una efectividad que superó incluso las expectativas de su creador. Cleopatra II, ya psicológicamente frágil debido a los traumas que había experimentado, comenzó a sospechar de las motivaciones de su aliado Seleucida. Las discusiones entre ellos se volvieron cada vez más tensas, mientras que Demetrio, frustrado por su incapacidad para consolidar el control sobre Egipto tan rápidamente como había esperado, comenzó a contemplar opciones que efectivamente validarían las sospechas que estaba generando la propaganda de Ptolomeo VIII. La situación se deterioró rápidamente durante el invierno del año 130 a.C., cuando las fuerzas seleucidas, habiendo fallado en capturar las fortalezas ptolemaicas clave en el Alto Egipto, comenzaron a comportarse más como ocupantes que como liberadores. Los saqueos de templos, que inicialmente habían sido limitados y discretos, se volvieron más sistemáticos y abiertos. Los impuestos extraordinarios que Demetrio impuso para financiar sus campañas comenzaron a afectar a las clases medias alejandrinas que habían apoyado inicialmente la rebelión contra Ptolomeo VIII, pero ¿cómo podría Ptolomeo VIII, aislado en su exilio chipriota, aprovechar estas fisuras crecientes entre sus enemigos para recuperar el trono que había perdido? ¿Y qué precio estaría dispuesto a pagar, tanto en términos de concesiones políticas como de atrocidades adicionales, para restaurar su poder absoluto sobre el reino que consideraba como su posesión personal? Las respuestas revelarían que un hombre que ya había demostrado no tener límites morales podría encontrar en la desesperación del exilio motivaciones para transgresiones aún mayores que convertirían sus crímenes anteriores en meros preludios de la destrucción que estaba aún por venir. El regreso de Ptolomeo VIII a Egipto en el año 127 a.C. no llegó como el triunfo militar glorioso que podría haber imaginado durante los años más optimistas de su exilio, sino como el resultado de una campaña de manipulación psicológica tan compleja y despiadada que incluso sus contemporáneos acostumbrados a las sutilezas de la política helenística encontraron difícil de comprender completamente hasta que sus consecuencias se hicieron evidentes. La fragmentación de la alianza entre Cleopatra II y Demetrio II había llegado a su punto de ruptura cuando el rey Seleucida, frustrado por su incapacidad para controlar efectivamente el territorio egipcio que había conquistado, cometió el error fatal de subestimar la capacidad de su aliada para la venganza personal. Un comentario despectivo sobre la histeria femenina
que supuestamente caracterizaba su oposición a sus políticas de ocupación, fue suficiente para convertir a Cleopatra II de aliada en enemiga mortal. La confrontación final entre ellos tuvo lugar en el mismo salón del palacio reconstruido donde Ptolomeo Eito había asesinado a Ptolomeo Menfites años antes. Las manchas de sangre en el mármol habían sido cuidadosamente limpiadas y pulidas, pero Cleopatra II, parándose, exactamente en el lugar donde había visto morir a su nieto, habló con una voz que parecía canalizar directamente los espíritus vengativos de todos sus hijos asesinados. «Viniste aquí prometiendo justicia y liberación», le dijo a Demetrio, mientras sus ojos reflejaban la luz de las antorchas como fragmentos de metal fundido. «En su lugar, has demostrado ser simplemente otro tirano que busca explotar el sufrimiento de otros para sus propios propósitos. Si debo elegir entre dos monstruos, al menos elegiré el monstruo que conozco». Demetrio, enfrentado con la perspectiva de ver colapsar completamente su aventura egipcia, cometió el error adicional de amenazar físicamente a Cleopatra II. La reacción de los alejandrinos que presenciaron esta amenaza fue instantánea y violenta. Los barrios que habían apoyado la rebelión contra Ptolomeo Eito se alzaron ahora contra las fuerzas seleucidas con una furia que había estado acumulándose durante meses de ocupación progresivamente opresiva. Las calles de Alejandría se convirtieron una vez más en campos de batalla, pero esta vez los combatientes eran ciudadanos egipcios luchando contra invasores extranjeros en lugar de tolemaicos luchando entre sí. La diferencia en motivación era palpable. Los alejandrinos peleaban ahora por su hogar y su dignidad nacional, no simplemente por preferencias dinásticas. Demetrio, atrapado entre una población hostil y líneas de suministro que se extendían precariosamente a través del desierto, se vio forzado a evacuar Egipto en una retirada que fue apenas menos humillante que una derrota militar completa. Fue en este momento de caos y transición que Ptolomeo Augusto ejecutó su jugada maestra. En lugar de regresar a Egipto como un conquistador que reclamaba su trono por la fuerza, llegó como un liberador que ofrecía proteger al país contra futuras invasiones extranjeras. La ironía de que el hombre que había causado la crisis original ahora se presentara como su solución no se perdió en los observadores más astutos, pero la alternativa, un Egipto sin liderazgo ptolemaico efectivo, parecía aún menos atractiva para una población exhausta por años de guerra civil. La reunión entre Ptolomeo Eito y Cleopatra II, después de 5 años de conflicto que había devastado el reino y cobrado incontables vidas, tuvo lugar en una sala de audiencias que había sido decorada específicamente para sugerir reconciliación y renovación dinástica. Tapices nuevos cubrían las paredes, mostrando escenas de dioses egipcios y griegos trabajando en armonía para traer prosperidad al valle del Nilo. Flores frescas llenaban jarrones de alabastro y el incienso quemaba constantemente para crear una atmósfera de santidad y purificación. Pero ninguna cantidad de decoración cuidadosa podía ocultar las realidades brutales de lo que estaba sucediendo. Cleopatra II, ahora en sus 50s y visiblemente envejecida por el estrés de los años de guerra, se enfrentaba al hombre que había asesinado a 2 de sus hijos y había destruido sistemáticamente todo lo que había valorado en la vida. Ptolomeo Eito, cuya obesidad había alcanzado proporciones que requerían que fuera transportado en una litera especialmente construida, la observaba con ojos que brillaban con la satisfacción de quien finalmente había demostrado su superioridad absoluta sobre todos sus enemigos. «Hermana», dijo con una voz que goteaba falsa cordialidad. Los años de separación han sido difíciles para ambos, pero ahora podemos poner el pasado detrás de nosotros y concentrarnos en restaurar Egipto a su gloria anterior. Cleopatra II, que había sobrevivido décadas de estas interacciones tóxicas, entendió perfectamente que lo que se le estaba ofreciendo no era reconciliación, sino capitulación total disfrazada en el lenguaje de la diplomacia familiar. Su respuesta fue entregada con la dignidad glacial que había perfeccionado durante años de humillación pública y privada. «Por supuesto, hermano. Después de todo,
La estabilidad del reino debe ser siempre nuestra prioridad principal. Las palabras eran correctas y apropiadas, pero quienes las escucharon notaron que fueron pronunciadas con el tono de alguien que estaba recitando su propio epitafio. El acuerdo al que llegaron esa tarde restauraría el trío de gobierno que había caracterizado los años previos a la guerra civil. Ptolomeo Beito como faraón supremo, Cleopatra II como reina hermana y Cleopatra III como reina esposa. Pero todos los presentes entendían que el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Cleopatra II ya no tenía hijos vivos que pudieran amenazar la sucesión de los hijos de Cleopatra III. Su base de apoyo entre los nobles alejandrinos había sido diezmada por años de guerra civil y purgas políticas. Su espíritu, quebrado por pérdidas que trascendían lo que cualquier ser humano debería ser forzado a soportar, ya no representaba el desafío formidable que había planteado en el pasado. Cleopatra III, por su parte, había utilizado los años de exilio para consolidar su influencia sobre Ptolomeo Beito hasta un grado que había sorprendido incluso a observadores experimentados en las dinámicas de poder de la corte tolemaica. Sus hijos, ahora adolescentes que habían sido formados completamente bajo su tutela, representaban el futuro de la dinastía de maneras que ningún hijo de Cleopatra II podría ya desafiar. La celebración que marcó la reconciliación de la familia real se extendió durante una semana, con festivales públicos que incluyeron distribuciones gratuitas de comida, espectáculos teatrales y ceremonias religiosas diseñadas para simbolizar el retorno de la armonía divina al reino ptolemaico. Pero aquellos que observaron cuidadosamente notaron que Cleopatra II participó en estos eventos con la expresión automática de alguien que estaba siguiendo movimientos ensayados sin ningún compromiso emocional real con lo que estaba haciendo. Pero ¿cuánto tiempo podría durar esta armonía restaurada entre individuos que habían demostrado ser capaces de atrocidades mutuas que desafiaban la comprensión humana básica? ¿Y qué nuevas transgresiones emergerían de un sistema de gobierno que había institucionalizado el odio, la traición y la violencia como principios operativos fundamentales? Las respuestas revelarían que incluso después de haber agotado aparentemente todas las posibilidades de depravación, la familia ptolemaica aún tenía reservas de crueldad que convertirían los años finales de su dinastía en un espectáculo de decadencia que superaría incluso las pesadillas más oscuras de sus críticos contemporáneos. Los años que siguieron a la reconciliación de 127 a.C. transformaron el Palacio Real de Alejandría en algo que los observadores contemporáneos compararon con los laberintos mitológicos, donde las criaturas monstruosas devoraban a quienes se aventuraban demasiado profundo en sus corredores. La fachada de normalidad dinástica que se mantenía para el público exterior ocultaba una realidad doméstica que habría desafiado la imaginación, incluso de los tragediógrafos griegos, más dados a explorar los extremos de la depravación humana. Cleopatra II, reducida ahora a una figura fantasmal que vagaba por los mismos salones donde había sido reina y madre, desarrolló hábitos que preocuparon incluso a los sirvientes más leales. Pasaba horas contemplando los retratos de sus hijos muertos, susurrando conversaciones que solo ella podía escuchar. Sus comidas, cuando las tomaba, consistían en bocados mínimos que parecían más rituales de supervivencia que actos de nutrición. Su cabello, que había sido una de sus características más admiradas, se volvió completamente gris en cuestión de meses. Ptolomeo Beito, por contraste, parecía haberse energizado con su triunfo final sobre todos los que se habían atrevido a desafiarlo. Su apetito, tanto por la comida como por el ejercicio del poder, alcanzó extremos que alarmaron incluso a sus médicos más complacientes. Las cenas que organizaba se extendían durante horas, con platos traídos desde todos los confines del imperio mediterráneo. Caracoles de las costas de Hispania, condimentos de la India, vinos de la Galia, que había sido reservado durante décadas para alcanzar la perfección. Cleopatra III, ahora en la posición de poder supremo que había estado maquinando durante décadas,
Demostró una capacidad para la crueldad sutil que en muchos aspectos superaba incluso las brutalidades más obvias de su esposo tío. Su venganza contra Cleopatra II no tomó la forma de violencia directa, que habría sido demasiado evidente y potencialmente contraproducente, sino de una campaña sistemática de humillaciones diseñadas para erosionar cualquier vestigio de dignidad que su madre pudiera retener. Los rituales de la corte fueron modificados sutilmente para enfatizar la supremacía de Cleopatra III sobre su predecesora. Durante las audiencias públicas, Cleopatra II era colocada en una posición que la hacía claramente subordinada, obligada a permanecer de pie mientras su hija se sentaba en un trono que había sido elevado específicamente para crear una jerarquía visual obvia. Sus opiniones sobre asuntos de Estado eran solicitadas públicamente solo para ser inmediatamente contradichas o ignoradas, creando una humillación que era tanto más efectiva por ser aparentemente accidental, pero la venganza más cruel de Cleopatra III involucró la manipulación de los recuerdos de los hijos asesinados de su madre. Los retratos que habían decorado los apartamentos privados de Cleopatra II fueron gradualmente removidos y reemplazados con imágenes de sus propios hijos, borrando sistemáticamente cualquier rastro visual de la descendencia anterior. Los aniversarios de las muertes de Ptolomeo Sepne y Ptolomeo Menfites fueron deliberadamente marcados con celebraciones que honraban a los hijos supervivientes, convirtiendo días de luto en ocasiones de alegría forzada. Los hijos de Cleopatra III, Ptolomeo IX y Ptolomeo XIX, habían crecido observando estas dinámicas con la perspicacia aterradora de niños que han sido criados en un ambiente donde la crueldad psicológica es tan natural como respirar. Sus interacciones con su abuela paterna estaban marcadas por una cortesía superficial que apenas ocultaba un desprecio que habían aprendido de sus padres. A los 10 años, Ptolomeo Número ya había desarrollado la habilidad de hacer comentarios que sonaban inocentes, pero que estaban diseñados para recordar a Cleopatra II sus pérdidas y su impotencia actual. La educación que estos príncipes recibían reflejaba las prioridades distorsionadas de sus padres. Junto con las lecciones tradicionales en retórica griega, matemáticas alejandrinas y estrategia militar, recibían instrucción práctica en las artes de la manipulación psicológica, la traición calculada y el uso del poder absoluto para destruir a aquellos que se atrevieran a oponerse a sus voluntades. Sus tutores, seleccionados específicamente por su falta de escrúpulos morales, les enseñaban que la compasión era una debilidad y que la única medida del valor humano era la capacidad para ejercer dominación sobre otros. Durante las cenas familiares, que continuaban siendo representaciones teatrales elaboradas de armonía dinástica, que desarrollaban conversaciones que habrían horrorizado incluso a los romanos, quienes ya consideraban a los ptolemaicos como ejemplos de decadencia oriental. Ptolomeo Eito compartía anécdotas sobre las torturas que había infligido a sus enemigos con el mismo tono jovial con el que otro hombre podría describir una partida de caza exitosa. Cleopatra III contribuía con observaciones sobre las debilidades psicológicas de varios cortesanos que podrían ser explotadas para propósitos políticos futuros. Cleopatra II, forzada a presenciar estas exhibiciones de depravación casual, desarrolló una expresión que los sirvientes describieron como la de alguien que había visto el verdadero rostro del mal y había sido permanentemente marcada por la experiencia. Sus intentos ocasionales de cambiar el tema de conversación hacia asuntos más neutros eran ignorados o ridiculizados hasta que aprendió a permanecer en silencio durante estas comidas, convirtiéndose efectivamente en un espectador mudo de su propia humillación continua. La situación alcanzó un nuevo nivel de grotesco cuando Ptolomeo Eito, aparentemente aburrido por la falta de desafíos serios a su poder, comenzó a experimentar con formas de entretenimiento que combinaban sus apetitos políticos y sádicos de maneras cada vez más elaboradas. Los juicios de traición se convirtieron en espectáculos teatrales donde los acusados eran torturados de maneras que habían sido diseñadas específicamente
para proporcionar variedad y novedad a las audiencias reales. Los métodos empleados durante estos entretenimientos fueron registrados por cronistas que lucharon por encontrar palabras para describir escenas que desafiaban tanto la comprensión racional como la decencia humana básica. Los ahogamientos simulados se alternaban con mutilaciones cuidadosamente calibradas para maximizar el sufrimiento sin causar muerte inmediata. Los venenos que causaban parálisis gradual fueron utilizados para crear espectáculos donde las víctimas permanecían conscientes mientras sus cuerpos se traicionaban lentamente. Cleopatra III no solo aprobaba estas exhibiciones, sino que contribuía con sugerencias que demostraban una comprensión sofisticada de la psicología del sufrimiento humano. Sus recomendaciones sobre cómo prolongar la agonía de las víctimas mientras mantenían su capacidad de comunicar terror eran implementadas con una precisión que sugería experimentos previos llevados a cabo en privado. Pero ¿cómo podían los alejandrinos, herederos de una tradición intelectual que había producido a algunos de los pensadores más brillantes de la humanidad, tolerar que sus gobernantes se hubieran degradado hasta convertirse en poco más que bestias que se alimentaban del sufrimiento humano? ¿Y qué eventos finales precipitarían el colapso inevitable de un sistema que había institucionalizado la depravación hasta convertirla en arte de gobierno? Las respuestas revelarían que incluso las poblaciones más educadas y sofisticadas del mundo antiguo podían ser gradualmente acostumbradas a aceptar atrocidades que habrían provocado revoluciones inmediatas si hubieran sido introducidas súbitamente, y que la caída final de la dinastía ptolemaica vendría no por una rebelión moral, sino por la simple realidad de que el poder basado en el terror puro eventualmente se consume a sí mismo cuando ya no quedan víctimas externas que satisfagan sus apetitos insaciables. La muerte llegó a Ptolomeo Ecto en junio del año 116 a.C., no como el castigo divino que sus víctimas habían implorado durante décadas, sino como la consecuencia inevitable de excesos físicos que habían convertido su cuerpo en una prisión de carne que ya no podía sostener los apetitos monstruosos que lo habían animado durante 50 años de depravación sistemática. En sus últimas semanas, su obesidad había alcanzado proporciones que lo hacían virtualmente inmóvil, requiriendo equipos de sirvientes para realizar las funciones corporales más básicas. Los médicos que lo atendían durante su agonía final reportaron síntomas que sugerían una combinación letal de insuficiencia cardíaca, diabetes y lo que probablemente era cirrosis hepática avanzada. Pero más inquietante aún era su estado mental. Alternaba entre periodos de lucidez aterradora, donde planeaba venganzas póstumas contra enemigos imaginarios, y episodios de delirio, donde mantenía conversaciones animadas con los fantasmas de sus víctimas asesinadas. Cleopatra II, que había sobrevivido a décadas de tormentos que habrían destruido a personalidades menos resilientes, observó la desintegración de su torturador con una expresión que los testigos describieron como más allá del alivio o la satisfacción. Era la mirada de alguien que había sufrido tanto tiempo que ya no era capaz de sentir emociones simples como la alegría o el triunfo. Cuando finalmente expiró, en una habitación que apestaba a enfermedad y decadencia, su única reacción fue cerrar los ojos y susurrar una oración de gratitud a dioses que no había invocado en años. Cleopatra III, enfrentada súbitamente con la muerte del hombre que había sido simultáneamente su protector, su abusador y su cómplice, demostró la misma frialdad calculadora que había caracterizado toda su vida adulta. Antes de que el cuerpo de Ptolomeo Ecto estuviera completamente frío, ya había comenzado a implementar los planes sucesorios que había estado preparando durante años para este momento inevitable. Su primera acción fue convocar a los comandantes militares del palacio para confirmar su lealtad a la continuidad dinástica. Su segunda fue ordenar la elaboración del testamento más extraño en la historia de la realeza ptolemaica. Ptolomeo Ecto había dejado el trono a Cleopatra III
y al hijo que ella prefiriera entre sus dos hijos varones. Era una disposición que garantizaba conflicto fraterno, mientras nominalmente preservaba la autoridad materna. Exactamente el tipo de caos calculado que había caracterizado todas las decisiones políticas del rey muerto. Los funerales de Ptolomeo Hicho se extendieron durante semanas, con ceremonias que combinaban rituales griegos y egipcios en un espectáculo de magnificencia que contrastaba grotescamente con el horror que había caracterizado su reinado. Su cadáver, embalsamado según las tradiciones faraónicas más elaboradas, fue exhibido en un ataúd de oro que había sido decorado con escenas que lo mostraban siendo recibido por los dioses como un igual. La ironía de que un hombre que había demostrado ser la antítesis de toda virtud divina fuera honrado con los rituales reservados para los más bendecidos no se perdió en los alejandrinos que presenciaron los eventos. Cleopatra II, ahora en sus 60s y visiblemente frágil después de décadas de estrés psicológico extremo, participó en estos rituales funerarios con la expresión automática de alguien que había aprendido a representar emociones apropiadas sin sentirlas realmente. Pero aquellos que la conocían íntimamente notaron cambios sutiles en su comportamiento que sugirieron que la muerte de su torturador había liberado algo en su psique que había estado reprimido durante años. Durante las semanas que siguieron al funeral, comenzó a pasar tiempo en los jardines del palacio que habían sido redesñados después de la guerra civil. Allí, entre rosales que habían sido plantados sobre las cenizas de los edificios destruidos por Ptolomeo Hicho, hablaba en susurros a presencias invisibles que parecían proporcionarle el consuelo que ningún ser humano vivo había podido ofrecerle durante décadas. Los sirvientes reportaron que a menudo la encontraban sonriendo ligeramente mientras contemplaba estatuas que representaban a niños jugando, una expresión de serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión perpetua que había marcado su rostro durante los años del reinado de terror. Era como si, con la muerte de Ptolomeo Bio, hubiera recuperado acceso a emociones que había sido forzada a suprimir para sobrevivir. Cleopatra III, observando estos cambios en su madre con la suspicacia que había perfeccionado durante años de maniobras políticas, reconoció que Cleopatra II, liberada del miedo que la había paralizado, podría convertirse nuevamente en una amenaza a su control absoluto sobre la dinastía. La solución que implementó fue característica de la crueldad sutil que había sido su especialidad durante décadas. En lugar de ordenar la ejecución directa de su madre, lo cual habría sido demasiado obvio y potencialmente contraproducente, Cleopatra III comenzó una campaña de aislamiento gradual que efectivamente convirtió a Cleopatra II en una prisionera en su propio palacio. Sus comidas fueron modificadas sutilmente para incluir dosis pequeñas pero constantes de sustancias que causaban letargo y confusión mental. Sus sirvientes más leales fueron transferidos a otras asignaciones y reemplazados con espías que reportaban cada conversación, cada movimiento, cada expresión facial. El final llegó para Cleopatra II a principios del año 115 a.C., apenas meses después de la muerte de su hermano esposo. Las circunstancias de su muerte fueron suficientemente ambiguas para permitir interpretaciones múltiples. Los médicos oficiales la atribuyeron a insuficiencia cardíaca relacionada con su edad avanzada y el estrés de décadas de vida cortesana. Pero aquellos familiarizados con los métodos preferidos de Cleopatra III reconocieron los síntomas de envenenamiento por arsénico administrado en dosis cuidadosamente calibradas durante un periodo extendido. Su funeral fue un affair mucho más modesto que el de Ptolomeo Hicho, reflejando su estatus reducido durante los años finales de su vida. Pero los alejandrinos que presenciaron la procesión fúnebre notaron algo extraordinario. Por primera vez en décadas, el rostro de Cleopatra II en muerte mostraba una expresión de paz genuina, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que le había sido negado durante tanto tiempo en vida. Con la muerte de Cleopatra II, Cleopatra III se convirtió en la mujer más poderosa de Egipto
y según muchos observadores, en la figura que ejercía control real sobre la política ptolemaica. Sus hijos, Ptolomeo IX y Ptolomeo X, habían alcanzado la edad adulta habiendo sido completamente formados por su educación en crueldad sistemática y manipulación política. La disposición testamentaria de Ptolomeo VIII, que le permitía elegir a su sucesor favorito, le otorgaba un poder sobre sus hijos que ninguna reina tolemaica anterior había poseído, pero había subestimado las consecuencias de criar hijos en un ambiente donde la traición familiar era la norma y donde el poder absoluto se consideraba como el único objetivo digno de perseguir. La rivalidad entre Ptolomeo IX y Ptolomeo X, alimentada por décadas de competencia por el favor materno, pronto se manifestaría en conflictos que harían que las luchas anteriores de la dinastía parecieran disputas menores. El reino que Cleopatra III había heredado estaba externamente próspero, pero internamente corrompido hasta sus cimientos por generaciones de gobierno basado en terror, incesto y traición sistemática. Los métodos que había utilizado para eliminar a sus rivales y consolidar su poder habían creado precedentes que sus propios hijos aplicarían eventualmente contra ella. La semilla de destrucción que había sido plantada por las transgresiones de Ptolomeo VIII continuaría germinando, produciendo cosechas de violencia y depravación que eventualmente consumirían a toda la dinastía. Pero ¿cómo podría una mujer que había demostrado maestría suprema en las artes de la supervivencia política haberse engañado pensando que podría controlar las fuerzas que había ayudado a desatar? ¿Y qué eventos específicos precipitarían su propia caída a manos de los hijos que había criado según su propia imagen? Las respuestas revelarían que el poder basado en la crueldad sistemática eventualmente genera dinámicas que escapan al control incluso de quienes las crearon, y que los hijos criados sin límites morales eventualmente aplicarán esas lecciones contra aquellos que se las enseñaron. Los ecos de aquella noche fatídica en Alejandría continuaron resonando mucho después de que los últimos protagonistas del drama tolemaico hubieran desaparecido en las arenas del tiempo. Cleopatra III, que había orquestado la eliminación de todos sus rivales con la precisión de un maestro ajedrecista, descubriría que las lecciones de crueldad que había impartido a sus hijos serían eventualmente aplicadas contra ella con una eficiencia que habría admirado si no hubiera sido su víctima. En el año 101 a.C., Ptolomeo X Alejandro, el hijo a quien había favorecido durante décadas de maniobras dinásticas, la asesinó con la misma frialdad calculada que ella había empleado contra su propia madre. Las circunstancias específicas de su muerte nunca fueron completamente clarificadas, pero los síntomas reportados por los testigos sugerían el mismo tipo de envenenamiento gradual que había caracterizado el final de Cleopatra II. El imperio ptolemaico, corrompido desde sus cimientos por siglos de transgresiones sistemáticas, continuó su desintegración inevitable durante las generaciones siguientes. Los matrimonios incestuosos que habían comenzado como símbolos de poder divino se habían convertido en uniones estériles que producían herederos cada vez más débiles física y mentalmente. Las traiciones familiares que habían sido herramientas políticas se transformaron en patrones compulsivos que destruían cualquier posibilidad de estabilidad dinástica. La última reina tolemaica, Cleopatra VII, heredaría un reino que era apenas una sombra de la magnificencia que había caracterizado los primeros siglos de la dinastía. Sus relaciones con Julio César y Marco Antonio representarían intentos desesperados de preservar la independencia egipcia a través de alianzas con Roma, pero el destino de Egipto ya había sido sellado por las decisiones de sus antecesores. Cuando Cleopatra VII se suicidó en el año 30 a.C., permitiendo que la mordida de un áspid pusiera fin tanto a su vida como a la dinastía ptolemaica, estaba cerrando un capítulo de la historia humana que había demostrado las profundidades de depravación a las que podían descender incluso las civilizaciones más sofisticadas, cuando el poder absoluto se combinaba con la ausencia total de restricciones morales. El Palacio de Alejandría, donde Ptolomeo VIII
había consumado su matrimonio con Cleopatra III, mientras la sangre de su hijastro asesinado aún manchaba las piedras del suelo, eventualmente fue demolido por conquistadores que consideraron que sus muros habían sido demasiado contaminados por siglos de atrocidades para ser dignos de preservación. Las piedras fueron dispersadas y reutilizadas en construcciones mundanas, borrando físicamente los escenarios donde se habían desarrollado algunos de los crímenes más grotescos de la historia registrada. Pero los ecos de aquellos eventos continuaron reverberando a través de los siglos en las obras de historiadores, poetas y filósofos que lucharon por comprender cómo una dinastía que había patrocinado la Biblioteca de Alejandría y había contribuido enormemente al avance del conocimiento humano, pudo simultáneamente producir monstruos que desafiaban la comprensión moral básica. Los cronistas romanos, que habían observado la decadencia tolemaica desde una distancia supuestamente superior, utilizaron sus historias como advertencias sobre los peligros de permitir que el poder se concentrara sin limitaciones en manos de individuos que habían perdido todo contacto con la humanidad básica. Pero incluso ellos encontraron difícil transmitir completamente la magnitud de lo que habían presenciado, revirtiéndose frecuentemente a eufemismos y circunlocuciones cuando intentaban describir las transgresiones más extremas. La historia de Ptolomeo Eito y su matrimonio con Cleopatra III permanece como un testimonio de las profundidades a las que puede descender la naturaleza humana cuando se libera de todas las restricciones morales, legales y sociales. No es simplemente la historia de individuos depravados, sino la crónica de un sistema completo de gobierno que había institucionalizado la crueldad hasta convertirla en principio operativo fundamental. En las noches silenciosas de Alejandría moderna, cuando los vientos del Mediterráneo soplan a través de las ruinas que marcan los lugares donde una vez se alzaron los palacios de los Ptolomeos, los residentes locales a veces reportan escuchar ecos distantes que parecen surgir de las profundidades del tiempo. El llanto de niños que nunca conocieron la protección que sus madres no pudieron proporcionarles. El lamento de mujeres que fueron reducidas a instrumentos de poder político. Y quizás, más inquietante de todo, la risa de aquellos que encontraron placer en el sufrimiento, que infligieron sin límite ni remordimiento. La lección que emerge de este abismo de depravación histórica no es simplemente que el poder corrompe, sino que la corrupción del poder puede alcanzar dimensiones que desafían la capacidad humana para la comprensión o el perdón. En una época como la nuestra, cuando nuevas formas de poder absoluto continúan emergiendo en contextos diferentes, la historia de los Ptolomeos sirve como una advertencia sobre lo que la humanidad es capaz de hacer consigo misma cuando olvida que incluso los más poderosos siguen siendo sujetos a las leyes morales fundamentales que definen lo que significa ser humano. El eco final de aquella noche en Alejandría, cuando un rey se casó con su propia hija, mientras la sangre de su hijastro asesinado aún no se había secado, continúa resonando como un recordatorio de que la civilización es una conquista frágil que debe ser defendida constantemente contra los impulsos más oscuros que yacen dormidos en las profundidades del alma humana, esperando las oportunidades que les proporcionará el poder sin límites para despertar y devastar todo lo que generaciones anteriores construyeron en nombre de la decencia, la justicia y el amor